venir hoy. Bueno, de todas maneras, más allá de esta grabación puntual que se va a referir más al texto del comunicador y comunitario y sus implicancias políticas, que es de mi autoría, también les invito a buscar en la página del TAO un video de Oscar Magarola, ex titular de la cátedra, que se vincula a este texto, pero planteándolo en relación con una experiencia militante en la que él participó. Entonces, previo a la creación de la carrera de comunicación comunitaria, en realidad de comunicación con la orientación en comunicación comunitaria. Así que, porque es un videíto de 15, 20 minutos que es interesante también para abordar el texto. Bueno, gracias en principio a los compañeros de la comisión del martes que vienen a participar, porque bueno, hoy decidimos invitarles para poder trabajar este texto. Yo voy a ir recorriendo algunas cuestiones, después si quieren podemos conversar, podemos ver si tienen algunas preguntas y seguimos trabajándolo desde ese lugar también. El texto, El comunicador comunitario y sus implicancias políticas, es una edición de lo que fue mi tesis de grado, presentada en el año 2011, hace 10 años ya, que lo que busca como objetivo trabajar la cuestión de la identidad del comunicador comunitario, buscando las significaciones alrededor del rol del comunicador. Y para hacerlo, digamos, plantea, organiza la producción conceptual en 2 etapas, en 2 etapas históricas, digamos, ¿no? Una, la que ya hemos recorrido, que es la conformación del campo de la comunicación comunitaria, que ya la hemos recorrido con el texto de Oscar Magarola, pero más vinculándonos con la cuestión de los aportes teóricos y las experiencias prácticas y con las nociones de comunidad y los elementos constitutivos de la comunidad, pero acá volvemos a abordar esa etapa histórica, pero con la idea de pensar los sujetos y pensar en cuanto a la identidad del comunicador comunitario y a las significaciones alrededor de esta tarea o de este oficio en ese momento. Y la otra etapa histórica es a partir de 1985, de la creación de la carrera de comunicación, otra vez digo que hay una carrera de comunicación comunitaria, de la creación de la carrera de Ciencias de la Comunicación con una de las orientaciones con el perfil de comunicación comunitaria. Entonces, en esas 2 etapas vamos a pensar las significaciones y un poco vamos a pensar qué tensiones se dan a partir de la articulación de las significaciones en las distintas etapas. En principio, el texto plantea que para pensar el rol del comunicador, pensar 3 dimensiones, ¿no? Que una es la dimensión política, que tiene que ver con todas aquellas cuestiones, acciones que el comunicador desarrolla para poder transformar el entorno, la comunidad, la organización donde desarrolla su vida. Por otro lado, la dimensión más metodológica, que tiene que ver con todo el conjunto de herramientas que se despliegan
y técnicas para el desarrollo de esa práctica y que ineludiblemente están atadas a esta dimensión política, ¿no? Porque, digamos, nosotros en la práctica, desde la perspectiva política, buscamos siempre la transformación del entorno en el que intervenimos, buscamos atender, como también toma el texto toma tanto lo que plantea Carballeda como lo que plantea De Piero en términos de que nosotros con nuestra práctica buscamos atender la cuestión de la desarticulación social, de la exclusión, y que en esa línea desarrollamos nuestra práctica, aunque sea en el marco de experiencias microsociales, pero apuntando siempre a estar articuladas con una perspectiva ideológico, filosófico, política, macrosocial que incluye la transformación. Y esas, y como decía, la dimensión metodológica, ese conjunto de herramientas que desarrollamos para esas prácticas, no pueden estar desvinculadas. Entonces, nuestros diagnósticos, nuestras investigaciones, nuestras intervenciones, siempre van a tener el carácter de la participación como elemento transversal, como algo que las impregna, porque justamente está como muy vinculado a, a esta perspectiva política. Y otra de las dimensiones que se desarrolla... Esperen que voy a bajar el teléfono que está sonando como... Espérenme un minuto, que les decía, la tercera dimensión que planteamos es una dimensión que tiene que ver con las aptitudes y las actitudes, decimos ahí en el texto, ¿no? Porque, digamos, el comunicador pensado en sus prácticas con respecto a la posibilidad de realizar diagnósticos, de realizar evaluaciones, de realizar integralmente una práctica de comunicación, pero también vinculada con ciertas actitudes que de alguna manera derivan también de esta perspectiva filosófico-política o ideológica que implica muchas veces poner en juego la escucha, la creatividad, la propuesta, hasta el humor, si se quiere, y lo decimos puntualmente ahí en el texto, ¿no? Muchas características que a veces son características de la personalidad o de los caracteres de las personas y que son puestas en juego en línea con esta dimensión política y con la dimensión también metodológica. El texto, el trabajo, va a apuntar a reflexionar sobre todo en la dimensión política del rol, ¿no? Y decimos en principio que esta dimensión política incluso está como tironeada, tensionada por elementos de distintos campos del rol, ¿no? Del campo que viene de lo profesional, el campo que viene de lo militante, el campo que viene de lo intelectual, ¿no? Hay como elementos de esos tres como espacios donde uno se desarrolla que se articulan y tensionan a veces la configuración del rol. Les pido por favor que ustedes me frenen, me digan cualquier cosa, si voy rápido o si me quieren preguntar algo. Bueno, les decía entonces que desde esta perspectiva de un campo de tensiones es que abordamos lo político dentro de la configuración del rol. Y acá es donde dividimos el análisis o la descripción de cómo fueron esas significaciones alrededor del rol
en dos etapas históricas. Una que tiene que ver con la etapa de la conformación del campo, o sea, que podríamos definirla desde fines de los 40, con las primeras experiencias fundantes de la comunicación comunitaria que ya hemos abordado, hasta mediados de los 80, que es cuando se crea la carrera de comunicación. Y, y en ese devenir histórico, en esa etapa histórica, ¿quiénes eran los sujetos que desarrollaban la práctica de la comunicación comunitaria? Y el texto toma fundamentalmente dos experiencias eh, para dar testimonio de lo que está planteando, que una es el Tucumán Arde y otra. ¿Me esperan un segundo? Porque acá se armó una fuera, fiera. Perdón, acá en el barrio se armó un cachengue perruno. Así que bueno. Bueno, que toma Tucumán Arde y la experiencia del escenario de la CGT de los argentinos como para ejemplificar un poco quiénes eran los sujetos eh, que actuaban, que oficiaban como comunicadores comunitarios, ¿no? La experiencia del Tucumán Arde es una experiencia fundamentalmente artística, pero también articulada con otros sectores, con sectores intelectuales, con sectores de los trabajadores, los sectores gremiales, sindicales, de los trabajadores organizados, que confrontaban o denunciaban la cuestión en la dictadura de Onganía, la explotación en los ingenios en el norte, en Tucumán, en los ingenios de producción de azucarera. Y entonces esta experiencia eh, expresó o comunicó esta denuncia de esta explotación a través de exposiciones artísticas, eh, articuladas con investigaciones sociológicas, antropológicas, que daban cuenta de cómo era la situación en los ingenios. Y entonces uno, visto desde la actualidad, digamos, esa fue una experiencia que tomaba la palabra de los trabajadores, que articuló con los artistas oficiando como comunicadores, que obviamente incluía lo político y que tenía como objetivo la modificación de una situación en ese momento. Entonces, creemos que tiene muchos elementos en la articulación de organizaciones, de actores y en los métodos, en los fundamentos, tiene muchos elementos que tienen que ver con la comunicación comunitaria. Ahora, ninguno de los sujetos que llevaban adelante esta práctica, que la organizaron, que la protagonizaron, eran comunicadores comunitarios, sino que eran sujetos que provenían de distintas experiencias profesionales o no, pero que oficiaron de comunicadores. Asimismo, en la experiencia del semanario de la CGT de los argentinos, nos interesó un poco resaltar que en esta publicación se había propuesto la figura como de corresponsales populares, corresponsales en cada una de las fábricas para, para traer, digamos, información en la publicación que venga como de las bases, digamos,
fue una publicación que no tuvo mucha vida, digamos, porque también se desarrolló en el marco de la dictadura, pero bueno, como señalando lo mismo, digamos, que la articulación de actores, los métodos, los contenidos, tenían que ver también con experiencias de contrainformación, ¿no? De experiencias contrahegemónicas de comunicación. Eh, y, y volvemos a lo que nos interesa, que es que a los actores que oficiaban de comunicadores no estaban formados en las ciencias de la comunicación, ni tampoco en la comunicación comunitaria específicamente, porque no existía hasta ese momento nuestra carrera. Y sí venía, pues, sí eran periodistas, nosotros sabemos que en otras facultades la carrera de periodismo sí existía, casi hasta diría desde principios del siglo XX, eh, pero bueno, eran profesionales de otras áreas y militantes que por ahí no eran profesionales justamente. Pero entonces, al describir estas experiencias, y ahí señalo también que justamente vuelvo a invitarlos al video que grabó Oscar con referencia al texto, porque él ahí también cuenta una experiencia de una organización social en la que él participaba en el barrio de San Martín, y recupera un poco cómo él y sus compañeros hacían de comunicadores para sacar adelante una publicación de la organización en la que militaban. Pero más allá de la formación que tenían estas personas, las organizaciones políticas o sociales en las que desarrollaban su práctica, si el ideario tenía más que ver con el ideario de izquierda o el ideario peronista, de las organizaciones peronistas de esos años. Más allá de todo eso, lo que nosotros observamos, llevamos acá es que el factor integrador, el factor que aglutinaba a estos sujetos es el carácter militante, ¿no? El factor militante en el desarrollo de la práctica, ¿no? Que volvemos e insistimos en esto de por ahí no había un conocimiento, un marco jurídico, profesional, racional, para el desarrollo de la práctica, pero sí había un posicionamiento político, una definición política de la comunicación puesta al servicio de determinados proyectos, ¿no? Para la difusión de determinados objetivos de ese proyecto, para la transformación de las comunidades en las que intervenían estas agrupaciones o estas organizaciones. Entonces, creemos que el rol del comunicador, la significación del rol del comunicador en esta etapa está como fuertemente ligada a la cuestión militante. Más allá más allá de las cuestiones de carácter partidario, ¿no? Más partidarios o más de qué tipo de organizaciones, pero sí de bien resaltado el factor político. Y después la cuestión de la realización del rol como un carácter fenomenológico, ¿no? Del rol, porque la realización del rol en el mismo desarrollo de la tarea, ¿no? En un momento del texto se plantea esto de ir otorgándole sentido al rol o significación al rol en el mismo desarrollo de la práctica.
por supuesto, esto analizado y visto desde hoy. Decimos y repetimos muchas veces en el texto que en ese momento nadie decía estamos eh, realizando esta práctica desde la comunicación comunitaria o me diferencio de los periodistas de los medios y soy comunicador comunitario. No pasaba nada de eso. No se explicitaba, quiero decir. Vino mucho después la cuestión de la posibilidad de sistematizar ciertas prácticas, de empezar a tener ciertos debates más en el orden de lo intelectual y de lo académico también. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran señalar mis compañeros? ¿Me estoy olvidando de algo? Sí, acá Diego dice si el rol tiene un carácter performativo. Lo que plantea el texto es, además de este carácter fenomenológico, en esta etapa, fundamentalmente, en la etapa de que le llamamos aquí preinstitucional, además del carácter fenomenológico, también se le atribuye, por ahí no le llamamos performativo, sino más bien algo del orden de lo poético, de lo creativo, de lo magmático incluso. Tomamos ahí el encuadre teórico de la tesis, en su momento estuvo muy vinculado, no en su momento, la tesis estuvo muy vinculada al encuadre teórico de Cornelius Castoriadis, con todo el desarrollo teórico que hace de las significaciones, entonces un poco por eso planteamos que además de lo fenomenológico también está muy anclado la significación del comunicador comunitario a la cuestión poética, ¿no? En términos de Castoriadis. ¿Alguna otra pregunta de esta etapa que nosotros llamamos etapa preinstitucional? Le llamamos también por momentos sentido histórico en el texto. Sí, para agregar algo Sí. que tiene más que ver con el proceso que se dio institucionalmente en la carrera, que formaría parte de la etapa institucional, Sí, sí, era lo que iba a seguir ahora, pero dale. pero en realidad creo que voy a decir algo que no quiero meter la pata, que no está en el texto, porque tiene que ver con la cocina de la carrera en esa época, digamos, que por más que la etapa institucional tenga que ver con el surgimiento de la carrera, la única carrera en nuestro país que tiene una orientación en comunicación comunitaria, orientación que no es especialización, ojo, y yo siempre aclaro que la carrera no fue creada como una carrera de oficios, ¿no? Del campo de la comunicación. En todo caso, los oficios más vinculados al campo, lógicamente, tiene que ver con el periodismo, la orientación del periodismo y publicidad. No por casualidad son las orientaciones más masivas, por decirlo de alguna manera, o vienen siéndolo. También en el 85, cuando se crea la carrera con esta orientación, casi que el rol, entre comillas, se estaba creando en el mismo momento. Porque justamente se estaba empezando a institucionalizar una práctica y una profesión. Entonces era como hacer la pared y al mismo tiempo hacer la herramienta con la que hago la pared en un punto. No sé si soy claro. Eh, no había egresados de comunicación comunitaria profesionales del campo como para, ¿no? Es lo que viene contando Vivi de la etapa preinstitucional. O sea, también al interior de la institución, carrera, facultad, se estaba gestando, digamos, un nuevo perfil de comunicadora y comunicadora. Y en todo caso, yo entré tarde, capaz que algo aclaraste, Vivi. Después, en todo caso, podemos problematizar esta figura del rol, ¿no? Como algo estático. Sí, está también
más adelante en el texto. Eh, sí, está bueno, porque podemos traerla también, qué otros aportes tomamos, ¿no? Cuando ya está institucionalizada la figura de comunicador comunitario. Bueno, hasta acá venimos con la etapa preinstitucional, el sentido histórico del rol del comunicador, lo fuertemente atado a la cuestión militante, también con esta dimensión fenomenológica y poética que decíamos, y ahora, a partir de 1985, nos metemos con la etapa institucional, a partir de la creación de la carrera de comunicación. Hace 36 años que se creó la carrera, y acá les quiero contar varias cosas. Primero les voy a leer una cita muy breve que hay acá en el texto, justamente que dice: el pasado del campo académico de la comunicación es tan relativamente breve que casi se confunde con el presente. No, 36 años es una carrera adulta, madura, pero joven. Esta tesis incluía, o sea, toda la tesis incluía, acá esto vuelvo a repetir que es una edición, incluía la resolución original de la carrera, donde se explicaba un poco por qué de cada orientación, del pensamiento de cada perfil, ¿no? de la orientación, y en esa resolución ya se planteaba al comunicador comunitario un poco superando la cuestión del el mero desarrollo en los medios comunitarios y también un poco el desarrollo dentro del ámbito de las organizaciones sociales, de las comunidades, en eso se estaba pensando cuando se crea la carrera de comunicación. A la vez hay otras cosas, como dice Nelson, en la cocina de esta institucionalización ocurrían otras cosas, ¿no? Algunas que tienen más que ver con el contexto, que ahora las vamos a ver, y otras que también tienen más que ver puntualmente con la comunicación comunitaria. La creación de la carrera es una. Por otro lado, también es el momento, el contexto de explosión de los medios comunitarios, algo que ya hemos visto en otros textos y en otro momento de la cursada. Esto hace, digamos, además de la disputa en términos políticos y sociales que se daba, también la cuestión de las organizaciones militantes en el desarrollo de medios. Bueno, estas cuestiones, y otra importante también es que aparece por primera vez en un documento de la UNESCO el término comunicación comunitaria, de la mano de Frances Berrigan, en un paper, en un escrito de esta persona, que también es interesante ver que estaba muy ligada la definición de comunicación comunitaria a la comunicación para el desarrollo. ¿Por qué lo señalamos? Lo señalamos porque nosotros hasta ahora, tanto cuando hicimos la introducción como cuando hablamos de la etapa preinstitucional, hay un eje, hay un concepto que viene como atravesando todo, que tiene que ver con el concepto de qué es la transformación social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación social? Bueno, aquí, a mediados de los 80, post-dictadura, a pocos años del advenimiento de la restauración del paradigma neoliberal que había empezado a desarrollar la dictadura en 1976, y con todos estos elementos, parece que la idea de transformación social también había como muchísimas tensiones alrededor
alrededor de esto. Y la comparación que hacemos, y lo señalamos porque tiene que ver también con el ejercicio del rol y con el desarrollo de las prácticas en comunicación comunitaria. Nosotros siempre señalamos que en la etapa de conformación del campo, la idea de transformación social era una idea como muy tangible, muy había como una idea de certeza en la posibilidad de transformación, ¿no? Y a mediados de los 80, por eso se empieza a cambiar esta idea de transformación social por una idea de la comunicación para el desarrollo. De hecho, hay un texto de Larisa Kekval, que es una autora que nosotros también trabajamos en referencia justamente al fenómeno de explosión de las radios comunitarias en los 80, otro texto de ella que se llama Truchas, que es un poco, es una investigación, es también su tesis de grado, que es una investigación sobre estos proyectos de radio y cuáles eran los proyectos políticos que había detrás de esas radios, quiénes eran los sujetos que la encarnaban. Y un poco en ese texto también Larisa aborda la cuestión de qué implica la transformación a mediados de los 80 y afirma que ya no tiene tanto que ver con la certeza, con una noción de certera, sino más con una posibilidad de búsqueda, ¿no? Con la idea de búsqueda. Eso es lo que ella dice en el texto Trucha. Se empieza a redefinir esa idea. En esta parte, digamos, de la institucionalización, aparecen distintos como puntos a tratar. Uno muy claro que tiene que ver con el contexto y un poco describir esto que decimos, que en el medio de la creación de la carrera estábamos saliendo de la dictadura en plena primavera democrática y ante el advenimiento de algunas líneas de continuidad con el paradigma neoliberal que había empezado a mediados de los 70. Y ese paradigma estaba fuertemente ligado a la muerte de las ideologías, a la deshistorización, y es en este contexto donde se piensa los contenidos de la carrera de Ciencias de la Comunicación y también los perfiles para las distintas orientaciones, y entre ellas la comunicación comunitaria. Es interesante después por ahí, yo señalaba cuando releía el texto, me marcaba cosas que hasta nos pueden servir de ejemplo más adelante cuando veamos otros textos que tienen que ver con el análisis institucional, pero que la creación de la carrera nos puede servir de ejemplo porque hay un concepto de Ulloa que plantea el tema de los núcleos preinstitucionales, que son aquellas cosas que las instituciones para conformarse como tales, para instituirse, deben como dejar de lado, deben consensuar elementos en común para constituirse como instituciones y dejar de lado aquello que aparece como disruptivo y como conflictivo, pero que esos núcleos preinstitucionales muchas veces emergen, ¿no? En las crisis, en las discusiones, en los debates de esas propias instituciones. Entonces, en el texto un poco nos preguntamos eso, ¿qué habrá pasado en ese debate, ¿no? En ese debate de la creación de la carrera y de la definición del perfil del comunicador comunitario en un contexto donde la comunicación comunitaria solo tenía como referencia la comunicación popular o alternativa, que estaba muy ligado a lo político, y cuando decimos ligado a lo político, estaba ligado a lo político en términos del imaginario de la política en los 70. Entonces, todo eso
fueron elementos que estuvieron alrededor del debate en la creación de la carrera, ¿no? Y la orientación se termina llamando comunicación comunitaria, que también es otro de los puntos que hay en el apartado de la institucionalización, que nos preguntamos si la definición de comunicación comunitaria tiene el objetivo de alivianar el sentido político que traía la comunicación popular alternativa, o tiene el objetivo de integrar, ¿no? De integrar la comunicación popular, y lo que en ese momento se vinculaba más a la comunicación, justamente la comunicación participativa. Y otro de los elementos que sobre esa reflexión Se te empezó a de la entrecortar, demanda. Vivi. ¿Desde Pero va y cuándo? viene, ¿De ¿eh? cuándo dije hola? No, No, por favor. no, va y viene, es un momentito y después en pareja. Bueno, bueno. ¿Se entendió lo de la terminología? Esto de definir la comunicación comunitaria y estas preguntas sobre los objetivos, si tenía que ver con alivianar en lo político, si tenía que ver con integrar varias significaciones alrededor de este tipo de comunicación. Y otra cuestión, otro apartado que aparece es de dónde provenía la demanda, ¿no? Que también ahí había una suerte de tensiones, de contradicciones, de qué ámbito provenía la demanda para la creación de un perfil de comunicador en comunicación comunitaria, porque en otras orientaciones, como puede ser periodismo, publicidad, políticas y planificación, y hasta educación, había como una cosa menos contradictoria, si se quiere, para la definición del campo de donde provenía la demanda, porque uno era el sector privado, que para el periodismo o para la publicidad; otro era el sector público, que podía ser también, podía ser un poco para el periodismo, pero también para las políticas y planificación de la comunicación, y para la comunicación y educación. Y la demanda de la comunicación comunitaria provenía del tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, eso ya lo vimos con De Piero, de todas las denominaciones que le podemos dar a ese tercer sector, ¿no? Pero de ese lugar venía. Y de ese lugar, que era un lugar contradictorio, porque era un ámbito que venía como a empezar a ocupar cierto espacio del que el Estado se retiraba, ¿no? Y entonces, a la vez era contradictorio configurar el rol de un comunicador antisistema, más o menos, como quieran llamarle, un comunicador que iba a confrontar tanto con el Estado como con el mercado, si se quiere. Pero bueno, desde todas estas cuestiones, el contexto, la demanda, la cuestión de la terminología, se planteaban cuestiones tensionantes, contradictorias para la generación de este perfil. Esto cuando hablamos del origen, cuando hablamos de 1985. Un poquito más adelante, la tesis también hace referencia a un cierto, ¿cómo podemos decir?, a un cierto balance que se hace en la carrera al mediados de los 90. Porque en el año 1995 cumple 10 años la carrera, y justamente desde la tesis se relevan muchas publicaciones y debates que había en publicaciones en el ámbito interno de la facultad y de la carrera, que se preguntaban acerca de la comunicación
y la comunicación comunitaria, de la carrera en particular. Y me interesa, quería leerles una cita justamente de los debates que se daban en ese momento, a ver si lo encuentro, más adelante. Pero lo que básicamente plantea esa cita, a ver si se las puedo leer textual, pero si no, más o menos se las reproduzco, que tenía que ver de algo así como, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de alternatividad? De un proyecto alternativo de comunicación, ¿no? Y que esa pregunta por la alternatividad no podía estar nunca desligada del contexto, y entonces se preguntaban en qué momento histórico nos encontramos hoy, hablando del 95, ¿no? Y decían, estamos estamos en una derrota, en un repliegue. Se preguntaban cómo se podía caracterizar con una palabra ese contexto, justamente, que era el contexto ahí ya sí de pleno neoliberalismo, no solo en la Argentina, sino en la región y en el mundo. Y es en ese contexto donde se empieza a dar la profesionalización. Pero esa profesionalización también empieza a convivir con el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, que empiezan a tomar el rol del Estado o el rol vacante que deja el Estado, que empiezan a articular con algunos medios que pudieron sobrevivir, digamos, al embate posterior a ese auge que hubo a mediados de los 80 en los medios comunitarios, y que incluso empiezan a articular, digamos, estudiantes, los primeros estudiantes de la carrera con militantes de las organizaciones que estaban al frente de esos medios. Bueno, hasta acá las dos etapas históricas. Después, el texto se pregunta acerca de ¿a dónde queda este sentido preinstitucional, este sentido histórico que caracterizamos como muy ligado a lo militante? ¿A dónde queda con la institucionalización y de la institucionalización en adelante? ¿No? Si opera de manera mística a veces, si opera como un lastre, como un collar de melones, diría mi abuela, ¿no? ¿Cómo nos preguntamos acerca de lo político en el rol? ¿Y qué es? Que a la luz de ciertos paradigmas políticos, ideológicos de los 70 o previos a la dictadura, o de la conformación del campo, es como muy pesada esa condición mística, esa condición militante que se nos impone, ¿no? Entonces a lo mejor hay que alivianar un poco esa cuestión hoy en día y preguntarse en qué podemos contribuir a la transformación como comunicadores comunitarios, las organizaciones donde intervenimos, y qué implica, ¿no? Que si es solamente a nivel colectivo, que formaciones, si es a nivel subjetivo, si en lo material y también en lo simbólico, como que son todas dimensiones donde operamos con nuestras prácticas. Bueno, hasta acá más o menos son los ejes relevantes del texto. No sé si mis compañeros, hoy no, son todos varones, los compañeros de la cátedra, no está, no. Bueno, si quieren agregar algo o comentar algo, y por supuesto ustedes, chicos, chicas, si quieren hacer alguna pregunta, alguna crítica, algún aporte, lo que quieran. Y Nelson, querías también abordar un poco la cuestión de qué otras nociones de rol
a nivel teórico tomamos, y una de las referencias que tenemos en términos conceptuales con respecto al rol es trabajo social. Y en el trabajo social hay un desarrollo sobre el tema rol, y nosotros tomamos un poco lo que trabaja Rodolfo Núñez acerca del rol del trabajador social, lo tomamos para el comunicador comunitario. Él habla contrariamente a como por ahí lo pensamos o lo estamos definiendo nosotros, él habla de rol, cuando habla de rol, habla de una figura estática, que él dice como una figura externa a los campos de intervención, que sobrevuela, dice, los diagnósticos. En cambio, propone una noción más relacional en el rol del trabajador social al que él le llama posición, ¿no? Que lo contrapone al rol, y que tiene más que ver con una implicación y con un formar parte de la práctica, parte de la organización en la que se está desarrollando una práctica. Y nosotros tomamos también esta noción de posición para traer al campo de la comunicación comunitaria y fundamentalmente al rol del comunicador comunitario. Bueno, me callo y los escucho, les escucho. ¿Había algo por escrito? Tenías una pregunta ahí, Viviana. Sobre el, bueno, ahí la estoy abriendo. Sobre el perfil militante. Te la leo si querés. Yo la estoy abriendo. Sí, porque a mí todo lento acá, ¿eh? Me imagino a la cuestión o actitud militante como aquello que conecta al comunicador con las organizaciones de la sociedad civil. Es el punto de encuentro, quizás la mirada en común acerca del mundo, dice Diego, perdón. Sí, si nosotros tomamos en un sentido amplio la idea de organizaciones de la sociedad civil, hay un campo de las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con las organizaciones de promoción y desarrollo, de redes, las que están más vinculados a la idea, a la perspectiva comunitarista que desarrolla De Piero, que sí, donde sí vamos a encontrar un punto de encuentro con la noción militante, que estamos proponiendo nosotros, ¿no? Ahora, pensamos el campo de las organizaciones de la sociedad civil con una perspectiva más de la neobeneficencia, de una perspectiva más liberal, neoliberal, que las hay también. Son organizaciones que intervienen, como el mismo De Piero lo desarrolla y lo explica, desde otro lugar. Intervienen sobre las consecuencias, no sobre las causas de las situaciones sociales. Sí, Diego. No, yo lo había pensado un poco en relación a una pregunta que te habías hecho vos, que entiendo que es una pregunta acerca de si la actitud o la cuestión de la militancia dentro de la profesión puede llegar a resultar un collar de melones, ¿no? Entonces yo pensaba, que entiendo que no, por supuesto, pero puedo llegar a pensar que la herramienta que tiene, que representa la idea que uno tenga una actitud militante sobre ciertas cuestiones sociales, es esa misma idea la que nos va a conectar con las organizaciones de la sociedad civil que no están buscando esta neobeneficencia que decís vos, por supuesto. Entonces pensaba eso, que puede llegar a ser un punto de contacto, de empatía con ese otro al que vamos a intervenir, en el que vamos a ejercer la práctica. Digo, esa actitud militante abreva ahí, en ese lugar. Lo pensaba como idea. Sí, yo te agregaría, Diego, que por lo menos para mi punto de vista también está fuertemente ligado la noción de militancia, como la trabaja Viviana, a la idea de transformación, digamos, ¿no? O sea, de militar por algún cambio, digamos, ¿no? Y ahí está, como decís vos, el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil de este perfil, digamos, ¿no? Sin entrar en la discusión que dejó abierta Viviana sobre la idea de, bueno, hoy, siglo XXI, digamos,
¿hay consenso sobre qué pensamos, qué es lo que hay que transformar o modificar de nuestra sociedad? Porque en los años 60 y 70, más allá de las diferencias, no solamente en el caso de la Argentina, sino en toda la región, había un impulso transformador en el cual grandes sectores de la sociedad civil, digamos, compartían, ¿no? Y ese movimiento transformador, digamos, de los años 60 y 70, en la región, digamos, bueno, de alguna manera fue derrotado, digamos, o fracasó, o no logró alcanzar las aspiraciones colectivas que se fueron construyendo ya desde los años 50, digamos. Entonces, ¿cuál es hoy la idea de transformación, digamos, ¿no? Y mucho más hoy en la Argentina, y en la región y a nivel mundial. Fíjense que ahora empieza a haber muchos análisis en el campo teórico, básicamente, bueno, ¿por qué aquellos sectores, digamos, que tienen una mirada antisistémica, ¿no? No depositan sus expectativas, por ejemplo, en las corrientes políticas de los años 60 y 70, digamos, de la izquierda en sentido amplio. Y hoy, digamos, optan por propuestas de derecha o de ultraderecha, digamos. Es decir, la idea de transformación está en veremos o está en tensión, digamos, o no hay ninguna idea que predomine, ¿no? Por sobre las demás, como sí había en los años 70. En todo caso, el debate era cuál era el camino, ¿no? Hay un discurso muy interesante de Raúl Alfonsín, cuando era diputado nacional, creo que en el año 74, 75, en la Cámara de Diputados, donde él adhiere, digamos, como horizonte, digamos, la idea del socialismo. Lo que pasa es que cuestiona los métodos violentos, digamos, para llegar. Es un discurso, además de que Alfonsín era un gran orador, muy interesante, que de alguna manera marca el clima de época, digamos, ¿no? Un dirigente político claramente socialdemócrata, ¿no? Que lo que cuestiona no es la idea del socialismo o de la transformación de la sociedad, sino que lo que cuestiona fuertemente son los métodos, la estrategia, el camino, de lo que eran muchas organizaciones político-militares de la época, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a tu observación inicial, digamos, ¿con qué se liga esta idea del carácter militante que plantea en el perfil, digamos, del comunicador comunitario Viviana, digamos? Yo creo que hay que ligarlo fuertemente, amalgamarlo fuertemente con esta idea compartida del comunicador comunitario de que su práctica además es una práctica que colabora con transformar algo de la sociedad, digamos, ¿no? O las causas de la pobreza, o las causas de la desigualdad, o transformaciones más en el campo microsocial, digamos, ¿no? Que también esa es una opción militante ligada a la idea de transformación. Bueno, por ahí hablé un rato largo. Diego. No, sí, en relación a eso que decía Claudia, y por ahí también pensé en esto de que quizás uno está acostumbrado a pensar a la militancia relacionada con con ideas de izquierda, y hoy por hoy es claro que hay muchos otros sectores que generan una profunda militancia por derecha o incluso por centro, digo porque también puedo yo quizás pensar en que no solamente se pueda perseguir la transformación, sino la profundización de algún modelo existente y hegemónico hoy, digo, y que también se pueda o quiera hacer a través de la comunicación comunitaria. Está perfecto. Lo que decís, Diego, una anécdota: cuando yo estudiaba sociología, hice una materia de sociología de la religión con Marimachi, por ahí le suena, en los años 90. Y en los años 90, pleno menemismo, efectivamente había una caracterización de que había una crisis de la militancia política, ¿no? A partir, digamos, de, un fenómeno parecido ahora, digamos, de una bronca antipolítica, la clase política, digamos, todo eso. Y nosotros se lo planteábamos como estudiantes, y Marimachi nos decía: vayan a la Plaza de Once y vayan a ver a los militantes evangélicos, digamos. ¿Qué crisis? Predicadores.
Claro, ¿qué crisis de militancia me hay? Es otro tipo de militancia, con otros valores, pero hay militancia. Bien provocador, ¿no? Lo de Malimachi, pero bueno, esa provocación nos ayuda a reflexionar en el sentido que estás planteando vos, Diego, exactamente. También por ahí, para sintetizar un poco y simplificar una de las ideas que se plantea con respecto al perfil militante en el texto, en realidad todas las profesiones, todos los campos, muchos campos disciplinares tienen intervención en lo social, tienen hoy su perspectiva, su dimensión comunitaria, intervienen en lo comunitario. De hecho, yo siempre cuento lo mismo, creo, que es que tengo una compañera en mi otro trabajo que trabaja en una materia que es, digamos, intervención comunitaria, pero que es transversal a todas las carreras. O sea, que trabajan las intervenciones y prácticas comunitarias desde todas las profesiones. Pero ¿qué es lo que planteamos acá con respecto a la comunicación comunitaria? Que un poco está en el ADN, ¿no? Como que nosotros lo tenemos en la historia, que lo venimos trayendo como desde la conformación del campo en la historia, esta cuestión de los proyectos políticos, de toda la cuestión atada a lo militante. Que por eso hablamos de como esto, de que está en el ADN del comunicador comunitario, lo militante o lo político. ¿Alguno más? ¿Alguna más? Yo quería retomar lo del rol versus posición, para ponerlo en términos medio dicotómicos, que vos lo empezaste a aclarar, Vivi, respecto de Núñez y del trabajo social, que en una época trabajábamos un texto de trabajo social en la cátedra, básicamente, y también esto del posicionamiento, más que de hablar de rol, que nos lleva a pensar algo como prefijado, algo rígido, prefijado, de alguna manera como que va en contra de nuestro quehacer, porque si hay algo que hacemos las comunicadores comunitarios es mezclarnos con la comunidad, con ese contexto, y a partir de ahí diseñar estrategias, ¿no? Entonces, si uno va con las herramientas ya prefijadas, sin saber cuál es el problema, posiblemente esas herramientas no encajen en los problemas. Entonces, como que hay mucho en el diagnóstico, ir aprendiendo, ¿no? Con esa comunidad, y a partir de ahí uno se posiciona frente a esa cuestión, ese problema, ese proyecto, ¿no? No siempre son problemas a resolver. En ese sentido, esta cuestión de posicionamiento también tiene que ver con una cuestión epistemológica, ¿no? Retomando un poco las cuestiones de Maritza Montero a partir de la IAP, habla un poco de esto, ¿no? De nosotros en tanto investigadores también, ¿no? Cuando intervenimos estamos investigando, también a partir de insertarnos, ¿no? De involucrarnos en esa comunidad, vamos adaptando, conociendo, adaptando y creando nuevas estrategias. Por eso lo del posicionamiento, ¿no? Posicionarse es como una figura muy territorial, ¿no? En un territorio. Yo me posiciono desde una perspectiva y a partir de ahí encaro un proyecto. Entonces también tiene que ver con una cuestión epistemológica, ¿no? No forzar categorías teóricas ni prácticas cuando uno va a una comunidad, a un territorio, ¿no? Que eso es un poco lo que habla el rol, ¿no? Como algo ya prefijado, un estatuto que dice los 10 puntos del buen comunicador o comunicadora comunitaria, lo cual muchas veces hemos hablado en las cursadas, nos da cierta tranquilidad. Como toda profesión, te da cierta tranquilidad saber cuál es tu protocolo, ¿no? Saber qué tengo que hacer. Muchas veces esa incertidumbre al encarar la práctica también les pasa a ustedes, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué carajo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Bueno, forma parte también en el ámbito profesional les va a pasar, ¿no? Bueno, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? ¿Cómo hacemos frente a esta situación, ¿no? Hay ciertas certezas que a uno les da ciertas seguridades, pero hay ciertas seguridades que en realidad está bueno deshacerse de esas seguridades porque no encajan con las realidades, ¿no? Y hay que estar un poco abiertos con la cabeza y con las manos, con el corazón, para posicionarse frente a esa comunidad
que no todas son las mismas, ¿no? Así como no hay recetas, protocolos tan rígidos, estrictos, tampoco todas las organizaciones o comunidades son iguales para encajar recetas. Entonces tenemos que tener un margen de flexibilidad, ¿no? Cosa que en la academia cuesta tanto, en términos generales cuesta tanto y en la academia también, ¿no? Queremos encajar los conceptos teóricos, ¿viste? Como piezas de un Tetris en una realidad y... Bueno, me parece que ahí es interesante, por ahí los invito que en los últimos párrafos del texto hay un poco de estas ideas, de estas cuestiones sobre las que reflexiona Nelson, y me parece que por acá hay dos cuestiones. Una, esto que decíamos al principio, de las dimensiones del rol, la dimensión política, la metodológica, y también esa dimensión que parece que la dejamos medio ahí en tercer lugar de aptitudes y actitudes que también definen la práctica, ¿no? Esto de cuando me encuentro con determinada realidad, ¿cuál es mi actitud, mi posición, mis formas de reaccionar? Y ahí tengo que poner en juego la creatividad, la propuesta, muchas cosas que no me las da la academia, no me las da no las enseñan en la facultad. Eso por un lado. Y por el otro lado, también que todo lo que, y volviendo al tema de las significaciones, todo lo que nos da la universidad y el mundo académico tiene que ver con las racionalizaciones, ¿no? Con el mundo racional y con todas las herramientas que tenemos en el mundo racional para desarrollar un perfil profesional. Pero hay algo de lo instituyente que siempre queda ahí, y esto que dice Nelson, después vamos a la práctica, y ahí no es solamente lo que tenemos instituido en la carrera, lo que nos dijeron en la cursada del Tao, esto es así, con este texto y con este otro, sí, es eso más todo lo que nos aparece en la práctica, lo que nos puede aparecer en la práctica. Y ahí está la fuerza de lo instituyente, y ahí está lo bueno de seguir recreando, ¿no? El rol, un poco. No es un vamos, no es informalidad, no es una oda a la informalidad, a la cosa de Claro. vamos, no planificamos nada, vamos a ver qué pasa, no en ese sentido, sino en el sentido de que todas nuestras herramientas que las llevamos y las tenemos que seguir llevando son interpeladas por la práctica. Sí, por eso creo que el posicionamiento tiene mucho que ver con esas tres dimensiones que vos ponés en tu texto respecto a nuestro quehacer, digamos, ¿no? De comunicadores comunitarios, la dimensión política, la metodológica y la actitudinal. Yo creo que ahí está nuestro perfil. Que en definitiva, a la hora de los bifes de un trabajo, ¿no? Hablando de profesionalización, lo que te define la búsqueda es ese perfil. Porque yo insisto, nuestra carrera no es una carrera de oficio, ¿no? Y el título que ustedes van a tener, ojalá más temprano que tarde, es el de comunicadores y comunicadoras, no comunitarios, ni en política, ni en educación. Entonces, lo que va a definir el día de mañana la búsqueda o un laburo es el perfil, ¿no? Bueno, un comunicador, comunicadora, pero ¿qué sabe hacer y dónde puede intervenir? ¿Qué aptitudes, actitudes, capacidades metodológicas tiene, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo que define más a un comunicador, una comunicadora, ¿no? En este campo tan amplio, porque la comunicación es tan amplia que entra de todo. Bueno, ¿algún aporte más por ahí? Bueno, los invito a releer, a leer o a releer el texto y bueno, y a ver el videíto de Oscar, que también ayuda un poco a pensar esta cuestión, ¿no? De la articulación entre la práctica del comunicador y, bueno, y lo que después se institucionalizó como rol. En nuestro caso le llamamos rol, pero más con la idea de posición de Núñez. Tenemos una ensalada ahí
¿Dónde está? Dice Agus Crespo. El video está en la página, recién lo chequeamos con Lucas. Bajen y busquen porque está, creo que cuando dimos rol el año pasado, ahí Oski nos grabó ese video que Puede ya les haber, digo, es sí, una, creo que hay dos. Perdón. no digo, es una muestra de esto que estamos contando, de la práctica del comunicador en la etapa preinstitucional. Y también es una muestra de un video, cómo nos costó subir ese video, ¿se acuerdan? Sí. Era largo, pesado, no me acuerdo qué había pasado. No, yo quería agregar que el valor, el aporte y el valor del texto, bueno, Viviana ya lo dijo, es un capítulo de su tesina de grado, escrito hace muchos años, en el sentido de que hace varios años no había mucho sistematizado y analizado respecto de justamente de nuestro quehacer, ¿no? Es más, creo que, corregime Vivi si digo mal, pero sería el primer trabajo, la primera tesina específica que analiza el quehacer de un comunicador o una comunicadora comunitaria, ¿no? Así que destacar ese aporte al campo es material de lectura y de investigación en muchos lugares, no solo aquí, y que felizmente abrió un poco las puertas para que otras estudiantes retomen el tema. Y recientemente una dupla de tesistas, ya no me acuerdo si estuvieron en el primer cuatrimestre cuando invitamos a tesistas, puede que sí, como no, si no fueron el año pasado, retomaron este tema y le dieron una vuelta de tuerca. Creo que estuvieron este año, para recordarles, Tamara y, no me acuerdo el nombre, de la compañera, que como este es un tema, que lo deben haber comentado Vivi al principio, aparece en el instructivo como un punto a analizar en las prácticas de ustedes, en el informe final, es un texto clave para eso. Las chicas cuando hicieron su intervención se quedaron con ganas de darle una vuelta de tuerca a ese apartado de análisis respecto del rol y terminaron haciendo su tesina con eso. Así que, bueno, felizmente digo, sucedieron otras y no sé si no hay alguna tesina más que indaga un poco, porque no hay mucha bibliografía al respecto. Eso también es otro valor del trabajo de Vivi, porque tuvo que amacarse con respecto a... No había mucho estado del arte, ¿no? Para ceñirse respecto de lo comunitario. Respecto de los comunicadores en general sí hay mucho. Pero bueno, fue un aporte al campo. Yo ahora estoy tutoreando a una tesina de María José Parra, que también estuvo acá cuando trabajamos el rol del comunicador más desde las experiencias, que fue alumna del TAO y compañera nuestra de trabajo. Es un trabajo que tiene que ver con el rol del comunicador comunitario en el marco de las políticas. Y ella analiza desde el rol del comunicador comunitario en las interacciones en distintos lugares del ámbito público donde trabajó, en el municipio de Morón, en la Defensoría del Público, y ahora en Acumar, sobre esta cuestión, más desde el punto de vista de las prácticas profesionales, digamos, desde el rol, ¿no? ¿Qué aportes podemos hacer desde nuestro rol? Bueno. Decía que Lucas puso el link directo al video de Oscar. Perfecto. La página. Porque creo que hay un par de Oscar, uno hablando sobre los aportes del campo y otro sobre el rol, por eso. Ah, está bien. Bueno. Sí, el que puse ahí es el de rol. Claro. Está bien. Bueno. Para la clase que viene, el desafío de las convocatorias. Pero se me está quedando sin batería la compu y no...
Voy a dejar de grabar, así cerramos acá y seguimos charlando sin Perdón. que quede grabado lo de la clase próxima y eso. Apagate la cámara, si no, Vivi, también por las Sí, dudas. sí. Apaga